A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos a nuestro 13º capítulo del podcast A través del lente de Urban en su segunda temporada. Hoy tocaremos un tema sensible. Hablaremos sobre la historia del periodismo y la conciencia colectiva en los desastres naturales. La imagen de Omaira Sánchez probablemente es una de las fotografías más conmovedoras y polémicas de la historia de la fotografía. Aquí te daré los detalles de ese trágico suceso, la vida de Omaira y el perfil de quien capturó su larga agonía. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado de los Ruiz de Colombia entró en erupción y el calor derritió los glaciares que generó un lahar, o sea, un flujo de lava, lodo, rocas y escombros, que descendió por los ríos a gran velocidad. La ciudad de Armero fue prácticamente borrada del mapa. En cuestión de minutos, unas 20.000 personas perdieron la vida bajo metros de lodo. En medio de este caos, una niña de 13 años, llamada Omaira Sánchez, se convirtió en el símbolo de esta tragedia. Omaira quedó atrapada desde la cintura hacia abajo por los restos de su propia casa. Lo que complicó su rescate fue que sus piernas estaban atrapadas bajo una puerta de concreto y trágicamente sujetas por las manos de una tía que yacía también bajo los escombros. Al momento de la tragedia, Omaira tenía 13 años. Vivía con su padre, Álvaro Ismael, con su madre, María Alaide, su hermana y su tía. Era una niña que estaba dedicada a estudiar y soñaba con un futuro brillante, descrita por sus amigos como una niña alegre y valiente. Durante casi 3 días, Omaira se mantuvo lúcida, sorprendentemente valiente. Conversó con los socorristas, cantó y pidió dulces para comer. Sin embargo, como pasaba el tiempo, sus ojos se volvieron negros por la rotura de sus capilares y la gangrena, y sus manos se volvieron blancas por el agua. Murió de gangrena gaseosa e hipotermia luego de 60 horas de lucha. El mundo vio por televisión su agonía y su muerte, mientras el gobierno era criticado por la falta de recursos en el rescate. Específicamente por una motobomba potente que pudo haberle salvado la vida. Franck Fournier, un fotógrafo francés que nació el año 1948, llegó 3 días después de la tragedia y se dedicó enteramente a Omaira para consolarla mientras capturaba las escenas de esa horrible agonía. La imagen fue tomada horas antes de que Omaira falleciera. La fotografía ganó el premio World Press Photo of the Year del año 1986. Años después, Fournier dijo: "Cuando tomé la foto, me sentí totalmente impotente. No podía hacer nada por ella, excepto mostrarle al mundo la urgencia de ayudar y la ineficiencia de quienes debieron haberlo hecho". Fournier enfrentó una ola de críticas. Incluso lo llamaron buitre por fotografiar a una niña que se estaba muriendo en vez de ayudarla. Él siempre se defendió diciendo que no era un rescatista, sino que solo era un fotógrafo y que no contaba con los medios físicos para sacarle de allí, pues se necesitaba maquinaria pesada. Su labor era denunciar la falta de respuesta del gobierno colombiano. La foto obligó al mundo a mirar una realidad que de otro modo habría sido solo una estadística de un número determinado de muertos. Tras la tragedia, Fournier continuó con una carrera destacada en el fotoperiodismo. Fue fotógrafo de la revista Time, Life y de New York Times Magazine. Se centró en temas de derechos humanos, de crisis humanitarias y del SIDA. Actualmente reside en Nueva York y sigue siendo una voz respetada en la ética de la imagen, manteniendo que el papel del periodista es ser el testigo que incomoda al poder. Hoy día, el lugar en donde falleció Omaira es un lugar de peregrinación. Muchas personas van y le rezan pidiéndole favores. La tratan como una especie de santa popular que intercede por los necesitados. Es un tema muy delicado porque no solamente trata sobre una tragedia de Armero, sino que más que ello es un desastre de la gestión humana. Aquí profundizaremos sobre 2 temas: la ética del fotógrafo y el fallo sistémico de ayuda. El caso de Franck Fournier es uno de los casos más estudiados por estudiantes de fotografía y de las escuelas de periodismo. El debate se centra en la estetización del dolor. Muchos críticos acusaron a Fournier de pasividad. Sin embargo, en caso de catástrofe masiva, los periodistas y fotógrafos se enfrentan a una realidad técnica. No tienen las herramientas ni el entrenamiento necesario para un rescate complejo. Omaira no solo estaba atrapada,
sino que estaba anclada a estructuras metálicas de concreto y escombros bajo el agua que requerían buzos y maquinaria pesada. Fournier argumentó que su cámara era la única herramienta que tenía para presionar al gobierno. Sin esa foto, la negligencia del gobierno hubiese pasado inadvertida. La imagen transformó una cifra abstracta de 25.000 muertos en un rostro humano inolvidable. Fournier admitió que la imagen lo persiguió por años. El fotoperiodista sufre un trauma secundario al ser un espectador impotente de la tragedia humana, cargando con el estigma de haber lucrado con el dolor ajeno, aunque su intención no fuese eso. La muerte de Omaira, en esencia, fue una muerte anunciada. El problema fue no que no llegara ayuda, sino que esa ayuda llegó demasiado tarde y de forma ineficiente. Para ti que vives en Suecia, Estocolmo, Malmö, Gotemburgo o en otra ciudad del país, y también dentro de Europa, te presentamos nuestra empresa, Urban Photograph, fotografía y video de la más alta calidad. Contamos con nuestro propio estudio fotográfico y también atendemos tu evento en donde tú desees. Matrimonios, bautizos, cumpleaños, 15 años especialmente. Ubícanos y consúltanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Te esperamos. Consúltanos. Lo más indignante del caso es que para salvar a Omaira se necesitaba una motobomba potente para succionar el agua que le cubría y permitir que los rescatistas trabajaran en el fondo. A pesar de que el mundo entero veía las imágenes en directo, la ayuda no llegaba. Y cuando llegó, la motobomba era demasiado pequeña e ineficiente. La ineficacia y la falta de helicópteros para transportar un equipo pesado a una zona de lodo inestable sentenció a la niña a la muerte. Colombia no tenía el año 1985 un sistema robusto de gestión de tragedias. Científicos habían advertido meses antes que el Nevado del Ruiz podría en cualquier momento hacer erupción, cosa que no fue escuchada por las autoridades para no alarmar a la gente. La ayuda internacional proveniente de Estados Unidos y de Francia llegó, pero se concentró en la capital o en aeropuertos cercanos, porque no había acceso ni un mando centralizado que dirigiera los recursos a los puntos críticos. Un total caos. A raíz del horror de Omaira y Armero, Colombia creó el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Fue la lección más costosa de su historia. Aprendieron que el costo de la prevención es ínfimo comparado con el precio de la negligencia. Omaira no murió por un volcán, murió por la indiferencia de un sistema que no supo reaccionar a tiempo. Reflexión común entre los sobrevivientes de Armero. ¿Crees tú que hoy en día la rapidez de las redes sociales, un caso como el de Omaira, se resolvería más rápido o simplemente se convertiría en un espectáculo viral más efímero? Te dejo esta reflexión y te espero en mi siguiente capítulo del podcast a través del lente de Urban. Síguenos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Esto fue A través del lente de Urban, un podcast original de Juan Gabriel Chandía. Nos vemos en la próxima historia detrás de otra fotografía.